Vivimos en un tiempo donde muchos dicen que los mandamientos quedaron en el pasado, que eran solo para otra época, otra cultura, otro pueblo. Pero la gran pregunta sigue resonando con fuerza. ¿Realmente Dios cambió de opinión? ¿O sus palabras siguen teniendo peso hoy? La Biblia no deja este tema en la oscuridad. Desde el Sinaí hasta las enseñanzas de Jesucristo, encontramos una respuesta clara, profunda y transformadora. Prepárate, porque lo que las Escrituras revelan podría confrontar todo lo que creía sobre este tema. Número 1. Dios no cambia, y su ley refleja su carácter. Cuando abrimos la Biblia con un corazón dispuesto a entender, descubrimos una verdad que atraviesa toda la Escritura como un hilo de oro: Dios no cambia. No evoluciona, no se contradice, no se adapta a las modas humanas. Esta realidad es la base para comprender por qué sus mandamientos no pueden ser tratados como reglas temporales. Si el carácter de Dios permanece firme, entonces los principios que brotan de ese carácter también permanecen. La declaración de Malaquías 3:6 es contundente: porque yo Jehová no cambio. Esta afirmación no es un detalle menor dentro del texto bíblico, es una revelación profunda sobre la naturaleza divina. Dios no es inestable ni impredecible como el ser humano. Su santidad, su justicia y su amor permanecen intactos a través de las generaciones, y precisamente de esa naturaleza nacen sus mandamientos. Cuando Dios entregó la ley, no estaba improvisando un sistema moral pasajero. Estaba revelando cómo es Él. Cada mandamiento refleja algo de su esencia: su amor por la verdad, su rechazo al mal, su llamado a la pureza y a la justicia. Por eso, pensar que la ley moral de Dios caduca implicaría asumir que el carácter divino también cambia, lo cual contradice directamente la enseñanza bíblica. El Salmo 119:160 declara que eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra eterno aquí es clave. No se trata de algo válido solo para una etapa histórica, sino de principios que trascienden culturas, épocas y sistemas humanos. La justicia de Dios no tiene fecha de expiración, porque proviene de un Dios eterno. Además, la inmutabilidad de Dios, es decir, que Él no cambia, es un fundamento de la confianza del creyente. Si Dios pudiera modificar su naturaleza moral según las circunstancias, nadie tendría seguridad espiritual. Hoy podría llamar bueno a algo y mañana condenarlo. Pero la Escritura presenta a un Dios firme, cuya palabra permanece. Jesucristo mismo confirmó esta verdad. En Hebreos 13:8 se nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta continuidad muestra que el mensaje moral de Dios no se fragmenta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El mismo Dios que habló en el Sinaí es el que habló a través de Cristo. Es importante entender que los mandamientos no son simplemente normas externas impuestas arbitrariamente. Son la expresión práctica de cómo vive un ser humano cuando refleja el carácter de Dios. Por ejemplo, cuando Dios prohíbe mentir, no lo hace por capricho, sino porque Él es verdad. Cuando prohíbe el asesinato, es porque Él es dador de vida. Por esta razón, la ley moral tiene una dimensión profundamente relacional. No se trata solo de obedecer reglas, sino de alinearse con la naturaleza del Creador. Guardar los mandamientos es, en esencia, caminar en armonía con quien Dios es. Y si Dios no cambia, esa armonía sigue siendo relevante hoy. Algunos argumentan que los tiempos han cambiado y que la humanidad ha evolucionado moralmente. Sin embargo, la Biblia presenta el problema humano no como falta de progreso cultural, sino como una inclinación persistente al pecado. Precisamente por eso, los principios divinos siguen siendo necesarios en la actualidad. El apóstol Pablo explicó en Romanos que la ley es santa, justa y buena. Estas tres palabras describen cualidades permanentes, no temporales. Lo que es verdaderamente santo y bueno delante de Dios no pierde valor con el paso de los siglos. La bondad divina no se vuelve obsoleta. También debemos distinguir entre las leyes ceremoniales dadas a Israel y la ley moral que refleja el carácter de Dios. Muchas sombras ceremoniales apuntaban a Cristo y encontraron su cumplimiento en Él. Pero los principios morales, como amar a Dios y al prójimo, no eran símbolos temporales, sino verdades eternas. Cuando Jesús enseñó, no presentó un estándar moral más bajo, sino más profundo. Él llevó la ley al nivel del corazón. Mostró que no basta con evitar el asesinato, también hay que tratar el odio. No basta con evitar el adulterio externo,
también hay que cuidar los pensamientos. Esto demuestra continuidad, no abolición. La estabilidad moral del universo depende del carácter inmutable de Dios. Si los estándares divinos fueran flexibles, la justicia misma perdería significado. Pero la Biblia insiste en que Dios ama la justicia y aborrece la maldad de manera constante. Esa constancia sostiene la vigencia de sus mandamientos. Otro aspecto clave es que la inmutabilidad divina ofrece esperanza. Si Dios no cambia, entonces sus promesas tampoco cambian. Del mismo modo, sus advertencias morales tampoco se debilitan. Lo que Él llamó pecado sigue siéndolo, y lo que Él llamó rectitud sigue siendo rectitud. En la historia bíblica vemos generaciones enteras cambiar, imperios levantarse y caer, culturas transformarse, pero la palabra de Dios permanece firme. Esta permanencia no es rigidez sin propósito, sino fidelidad perfecta. Dios no necesita actualizar su santidad. El creyente que comprende esto deja de ver los mandamientos como una carga antigua y comienza a verlos como una revelación del corazón de Dios. Son, en realidad, una invitación a vivir de una manera que refleje la vida del cielo en medio de la tierra. También es importante notar que el Nuevo Testamento nunca presenta a Dios como moralmente diferente del Antiguo. El mismo amor, la misma justicia y la misma santidad atraviesan toda la Escritura. Esto refuerza la idea de continuidad en sus principios. Cuando una persona dice que los mandamientos ya no importan, en el fondo está cuestionando la coherencia del carácter divino. Pero la Biblia protege esa coherencia mostrando a un Dios perfectamente consistente en su naturaleza moral. Por eso, entender que Dios no cambia no es un simple dato teológico, es una verdad que redefine cómo vemos la obediencia. No obedecemos a un sistema antiguo, sino al Dios vivo que sigue siendo el mismo hoy. En un mundo donde todo parece moverse y transformarse, la inmutabilidad de Dios se levanta como un ancla firme. Sus mandamientos siguen señalando el camino correcto porque proceden de un carácter que nunca se corrompe ni se debilita. Número 2. Jesús no abolió la ley. Cuando se habla de la vigencia de los mandamientos, inevitablemente surge la figura de Jesucristo. Muchos afirman que con su venida la ley quedó anulada, pero esta idea debe examinarse a la luz de las propias palabras del Señor. La Biblia no deja este asunto en la ambigüedad. Jesús habló con tal claridad que ignorar su declaración implica pasar por alto uno de sus mensajes más directos y contundentes. En Mateo 5:17, Jesús dijo: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir». La palabra abrogar significa anular, eliminar o dejar sin efecto. Desde el inicio, el Maestro anticipó que muchos malinterpretarían su misión, por eso comenzó diciendo «no penséis». Era una advertencia preventiva contra futuras confusiones. Cumplir la ley no significa destruirla, sino llevarla a su máxima expresión. Jesús vivió en perfecta obediencia, mostrando cómo se ve la ley cuando se encarna en una vida humana sin pecado. Él no vino a rebajar el estándar moral de Dios, sino a revelarlo en su forma más pura y profunda. De hecho, inmediatamente después de esa declaración, Jesús añadió algo aún más fuerte en Mateo 5:18, que ni una jota ni una tilde pasaría de la ley hasta que todo se cumpliera. En el lenguaje hebreo, estas eran las partes más pequeñas de la Escritura. Con esto, Cristo enfatizaba la permanencia y precisión de la palabra divina. Es importante entender que Jesús sí confrontó muchas tradiciones religiosas de su tiempo, pero no la ley de Dios. Él denunció la hipocresía de los líderes religiosos que habían distorsionado el verdadero propósito de los mandamientos. No estaba en contra de la ley, estaba en contra de su mala interpretación y de la obediencia superficial. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús repite varias veces: «Oísteis que fue dicho, pero yo os digo». Algunos piensan que allí estaba reemplazando la ley, pero en realidad estaba profundizándola. Llevó el enfoque desde la conducta externa hacia la condición del corazón, mostrando que la verdadera obediencia nace desde adentro. Cuando habló del asesinato, no se limitó al acto físico, sino que señaló la raíz en el odio. Cuando habló del adulterio, no se quedó en el acto visible, sino que apuntó al deseo interno. Esto no debilita la ley, la eleva a un nivel más exigente y espiritual. Además, la vida misma de Jesús es una evidencia poderosa. Si la ley hubiera sido abolida, no tendría sentido que él viviera en perfecta obediencia.
Su conducta confirma que la voluntad moral de Dios seguía vigente. Él guardó los mandamientos y enseñó a otros a hacer lo mismo. En Juan 14:15, Jesús dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Esta declaración ocurre después de años de ministerio, no antes. Si su intención hubiera sido eliminar la obediencia, este habría sido el momento perfecto para decirlo. Pero en lugar de eso, reafirmó la conexión entre amor y obediencia. Algunos interpretan la palabra cumplir como si significara poner fin. Sin embargo, en el contexto bíblico, cumplir significa completar plenamente, dar plenitud o llevar a su propósito final. Jesús cumplió las profecías mesiánicas y vivió la ley de manera perfecta, pero nunca enseñó que la ley moral quedara sin valor. El apóstol Pablo, muchas veces citado para argumentar contra la ley, en realidad escribió en Romanos 3:31, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esta afirmación apostólica armoniza perfectamente con las palabras de Cristo. También debemos considerar que el nuevo pacto no elimina la ley moral, sino que la internaliza. Hebreos 8:10 explica que Dios escribiría su ley en la mente y el corazón del creyente. Esto indica continuidad con transformación, no abolición. Jesús vino a resolver el problema de la condenación que la ley señalaba, no a declarar irrelevantes los principios morales de Dios. Él cargó con la culpa del pecado, ofreciendo perdón, pero el estándar de lo que es pecado no cambió. Si la ley moral hubiera sido abolida, conceptos como pecado, justicia y santidad perderían su definición objetiva. Sin embargo, el Nuevo Testamento sigue hablando claramente de pecado, lo que demuestra que el marco moral divino permanece activo. Otro punto clave es que Jesús resumió la ley en amar a Dios y amar al prójimo. Pero resumir no es eliminar. Cuando se resume algo, se concentra su esencia, no se descarta su contenido. Los mandamientos siguen describiendo cómo se ve ese amor en la práctica diaria. La iglesia primitiva entendió esta continuidad. Los primeros creyentes no enseñaron un evangelio sin ética, sino una fe que producía obediencia transformada. La gracia no se presentó como licencia para ignorar la voluntad de Dios. Además, en Apocalipsis se describe al pueblo fiel como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esta imagen final de la Biblia une fe y obediencia, mostrando que nunca fueron enemigas. Es cierto que en Cristo el creyente ya no busca justificarse por obras de la ley. La salvación es por gracia mediante la fe. Pero una cosa es la base de la salvación y otra es la guía moral para la vida. Jesús resolvió la primera sin anular la segunda. Entender correctamente este punto evita dos extremos peligrosos: el legalismo que busca salvarse por obediencia humana, y el libertinaje que usa la gracia como excusa para ignorar la voluntad divina. El mensaje de Cristo se mantiene en un equilibrio perfecto. Número 3. El amor a Dios se demuestra obedeciendo. Hablar de amor a Dios es fácil, demostrarlo es otra historia. A lo largo del tiempo, muchas personas han afirmado amar a Dios profundamente, pero la Biblia establece una prueba clara y objetiva de ese amor. No se trata solo de palabras emotivas ni de sentimientos intensos, sino de una vida que responde a la voluntad divina. En este punto, las Escrituras son sorprendentemente directas. Jesús mismo dejó el principio establecido sin rodeos. En Juan 14:15 declaró, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Esta frase es corta, pero extremadamente poderosa. No presenta la obediencia como un requisito frío, sino como la evidencia natural de una relación genuina con Él. Es importante notar que Jesús no dijo, «Si me teméis ni si queréis recompensas». Dijo, «Si me amáis». El motor de la obediencia, según Cristo, no es el miedo ni el interés personal, sino el amor verdadero. Esto transforma completamente la manera de entender los mandamientos. Cuando una persona ama de verdad, busca agradar al ser amado. No lo hace por obligación pesada, sino por deseo interno. De la misma manera, la obediencia a Dios se convierte en una respuesta voluntaria del corazón que ha sido tocado por su gracia. El apóstol Juan profundiza aún más esta idea en 1 de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí la Biblia define el amor de forma práctica. Amar a Dios no es solo sentir devoción, es vivir conforme a su voluntad.
La expresión no son gravosos revela algo muy importante. Cuando el corazón ha sido transformado, la obediencia deja de sentirse como una carga insoportable. Lo que antes parecía pesado comienza a verse como parte natural de una vida alineada con Dios. Sin embargo, la realidad humana muestra que muchos intentan separar el amor de la obediencia. Algunos dicen amar a Dios mientras ignoran deliberadamente sus mandamientos. Pero la Escritura confronta esta contradicción con firmeza. Primera de Juan 2:4 lo dice con claridad contundente: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Este es uno de los textos más directos del Nuevo Testamento. No deja espacio para una fe meramente verbal. Esto no significa que el creyente verdadero nunca falle. La Biblia reconoce la lucha humana contra el pecado. La diferencia está en la actitud del corazón. El que ama a Dios no justifica el pecado ni se acomoda en la desobediencia, lucha, se arrepiente y busca alinearse con la voluntad divina. Jesús también enseñó que el amor auténtico se manifiesta en acciones visibles. En Juan 14:21 dijo que el que tiene sus mandamientos y los guarda es el que le ama. Aquí se refuerza la misma verdad desde otro ángulo: el amor genuino siempre produce obediencia práctica. Este principio protege la fe de convertirse en algo puramente emocional. El cristianismo bíblico no es solo sentir cosas profundas durante momentos espirituales, es vivir diariamente de una manera que refleje el carácter de Dios. Además, la obediencia por amor produce una motivación completamente diferente al legalismo. El legalista obedece para ganar aceptación, el que ama obedece porque ya ha sido aceptado por la gracia de Dios. Esta diferencia cambia todo. El amor también da sentido a mandamientos que, de otra forma, podrían parecer restricciones arbitrarias. Cuando entendemos que provienen de un Dios que busca nuestro bien, la obediencia se ve como protección y guía, no como limitación injusta. Jesús resumió la ley en amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Pero ese amor no es abstracto. Los mandamientos muestran cómo se vive ese amor en la realidad diaria, honrando, respetando, diciendo la verdad, viviendo en pureza y justicia. Otro aspecto profundo es que la obediencia por amor produce transformación interior. No se trata solo de cumplir normas externas, sino de que el corazón empieza a alinearse con lo que agrada a Dios. La ley deja de estar solo escrita en piedra y comienza a vivirse desde dentro. Cuando el Espíritu Santo obra en la vida del creyente, genera un nuevo deseo de obedecer. No perfecto de inmediato, pero real y creciente. Esta es una señal poderosa de que la relación con Dios es auténtica. También debemos recordar que el amor bíblico es comprometido, no sentimentalista. En la cultura actual, amar a veces se reduce a sentir bonito. Pero en la Biblia, amar implica lealtad, fidelidad y obediencia constante incluso cuando cuesta. Por eso, la obediencia se convierte en un termómetro espiritual. No mide perfección absoluta, pero sí dirección del corazón. ¿Busca la persona agradar a Dios? ¿Se duele cuando falla? ¿Desea caminar conforme a su palabra? Estas preguntas revelan mucho. El mensaje es claro y profundamente desafiante. No basta con decir amo a Dios si la vida va en dirección opuesta a su voluntad. Jesús unió para siempre el amor y la obediencia, y lo hizo con palabras que siguen confrontando hoy. Número 4. La ley revela el pecado. Para comprender la vigencia de los mandamientos, es esencial entender una de sus funciones principales según la Biblia: revelar el pecado. La ley de Dios actúa como un espejo espiritual que permite al ser humano verse tal como realmente es. Sin esa referencia divina, la humanidad tendería a justificar sus acciones y a redefinir el bien y el mal según su propia conveniencia. El apóstol Pablo lo expresó con absoluta claridad en Romanos 3:20: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esta declaración no deja lugar a dudas. La ley no fue dada principalmente para salvar al ser humano, sino para mostrarle su verdadera condición moral delante de Dios. Imagina intentar detectar suciedad en un rostro sin un espejo. La suciedad está allí, pero no se percibe con precisión. De la misma manera, el pecado existe en el corazón humano, pero la ley lo expone con claridad. No crea el pecado, lo pone en evidencia. Pablo profundiza aún más en Romanos 7:7 cuando dice que no habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás.
Esto revela un principio fundamental. La ley pone nombre y forma a aquello que muchas veces el ser humano intenta ignorar o minimizar. Sin la ley moral de Dios, el concepto de pecado se vuelve borroso y subjetivo. Cada cultura y cada persona terminarían definiendo la moral según sus propios criterios cambiantes. Pero la Escritura establece un estándar objetivo que no depende de la opinión humana. Es importante entender que la ley no es enemiga del ser humano. Su función reveladora es, en realidad, un acto de misericordia divina. Dios muestra el pecado no para condenar sin esperanza, sino para llevar al ser humano al arrepentimiento y a la necesidad de la gracia. La ley funciona como una luz que se enciende en una habitación oscura. Cuando la luz aparece, el polvo y el desorden se hacen visibles. La luz no crea el desorden, simplemente lo revela. De la misma manera, los mandamientos exponen la realidad moral del corazón humano. Jesús mismo utilizó la ley de esta manera en varias ocasiones. Cuando habló con el joven rico, le recordó los mandamientos para confrontar su verdadera condición interior. El joven pensaba estar bien, pero la ley dejó al descubierto lo que aún dominaba su corazón. Esto muestra que la función de la ley sigue siendo relevante incluso en el mensaje del Nuevo Testamento. No fue descartada como herramienta espiritual, sino utilizada para guiar a las personas hacia una comprensión más profunda de su necesidad de Dios. Además, la ley no solo revela pecados externos visibles, sino también actitudes internas. Jesús llevó este principio al máximo cuando enseñó que el odio se relaciona con el asesinato y la lujuria con el adulterio. La ley, correctamente entendida, penetra hasta lo más profundo del ser humano. Otro punto clave es que la ley elimina la autosuficiencia moral. Muchas personas se consideran buenas comparándose con otros. Pero cuando se confrontan con el estándar perfecto de Dios, descubren que todos han fallado. Este es precisamente el argumento de Pablo en Romanos. Por eso, la ley prepara el terreno para el Evangelio. Primero muestra la herida, luego dirige hacia el médico. Primero revela el pecado, luego señala la necesidad del Salvador. Sin esta función, el mensaje de la gracia perdería gran parte de su significado. También debemos notar que el hecho de que la ley revele el pecado no significa que sea defectuosa. Pablo afirma en Romanos 7:12 que la ley es santa, justa y buena. El problema nunca ha sido la ley, sino la naturaleza humana inclinada al pecado. Cuando una persona rechaza la ley moral de Dios, en realidad está apagando una de las herramientas que Dios usa para traer convicción. Sin esa referencia, el corazón humano tiende a endurecerse y a normalizar lo que Dios llama pecado. En la actualidad, este papel de la ley es más necesario que nunca. Vivimos en una cultura donde muchas conductas antes consideradas incorrectas ahora se celebran abiertamente. La ley bíblica sigue funcionando como una voz clara en medio de la confusión moral. Además, la obra del Espíritu Santo está estrechamente relacionada con esta función. Jesús dijo que el Espíritu convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Con base en qué? Precisamente en el estándar moral que Dios ha revelado. La ley, entonces, no compite con la gracia, la prepara. No salva por sí misma, pero dirige hacia la salvación. Es como un diagnóstico que no cura, pero es indispensable para aplicar el tratamiento correcto. Un error común es pensar que, porque la salvación es por gracia, la ley ya no tiene propósito. Sin embargo, mientras exista pecado en el mundo, y claramente existe, la función reveladora de la ley sigue siendo absolutamente relevante. Para el creyente, la ley continúa siendo un recordatorio del estándar santo de Dios y una guía que mantiene sensible la conciencia. No produce perfección instantánea, pero sí mantiene viva la convicción espiritual. Número 5. La gracia no elimina la obediencia. Uno de los malentendidos más comunes dentro del cristianismo moderno es pensar que la gracia de Dios cancela la necesidad de obedecer sus mandamientos. Para muchos, la gracia se ha convertido en sinónimo de libertad sin límites morales. Sin embargo, cuando examinamos cuidadosamente la enseñanza bíblica, descubrimos que la gracia no fue dada para debilitar la obediencia, sino para hacerla posible desde un corazón transformado. El apóstol Pablo enfrentó exactamente esta confusión en su tiempo. En Romanos 6:15 escribió: ¿pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La expresión final es contundente.
Pablo no deja espacio para interpretar la gracia como licencia para vivir en desobediencia. Estar bajo la gracia significa que el creyente ya no busca justificarse por sus propias obras, sino que confía en la obra redentora de Cristo. Pero esta nueva posición no produce indiferencia moral, produce una vida que comienza a reflejar la justicia de Dios desde adentro. La gracia, correctamente entendida, no reduce el estándar de Dios, cambia el corazón del ser humano para que desee vivir conforme a ese estándar. Es la diferencia entre obedecer por presión externa y obedecer por transformación interna. Pablo explica en Romanos 6 que los creyentes han muerto al pecado y ahora viven para Dios. Esta muerte espiritual al dominio del pecado implica un cambio de dirección. No se trata de perfección inmediata, pero sí de una nueva orientación de vida. Cuando alguien usa la gracia como excusa para persistir deliberadamente en el pecado, está distorsionando su propósito. La gracia no es un permiso para ignorar la voluntad divina, sino el poder para comenzar a caminar en ella. Tito 2:11 al 12 lo expresa con gran claridad. La gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Observa el lenguaje, la gracia enseña. No solo perdona, también forma el carácter. Esto revela una verdad profunda, la gracia es transformadora por naturaleza. Donde la gracia opera genuinamente, produce cambios visibles en la vida. No instantáneos en perfección, pero sí reales en dirección. Jesús mismo vinculó el perdón con una vida nueva. En varias ocasiones, después de mostrar misericordia, dijo, «Vete, y no peques más». Esto muestra que la gracia abre la puerta al cambio, no a la continuidad cómoda en el pecado. Además, el Nuevo Testamento enseña que los creyentes han sido creados en Cristo para buenas obras. Efesios 2:8 al 10 muestra el equilibrio perfecto. Somos salvos por gracia mediante la fe, pero también fuimos creados para caminar en obediencia. La obediencia, entonces, no es la raíz de la salvación, sino su fruto. No obedecemos para ganar el favor de Dios, obedecemos porque ya hemos sido alcanzados por su favor. Esta distinción es fundamental para evitar tanto el legalismo como el libertinaje. El legalismo intenta ganar salvación mediante el esfuerzo humano. El libertinaje usa la gracia para justificar la desobediencia. El Evangelio bíblico rechaza ambos extremos y presenta una gracia que perdona y transforma. Otro punto importante es que la gracia cambia la relación del creyente con la ley. Antes, la ley podía sentirse como condenación constante. En Cristo, el creyente ya no vive bajo esa condenación, pero sigue reconociendo la belleza y la sabiduría de los mandamientos de Dios. Romanos 8:4 explica que el propósito es que la justicia de la ley se cumpla en nosotros que andamos conforme al Espíritu. Esto muestra que el Espíritu Santo capacita al creyente para vivir de una manera que antes le era imposible. Por eso, la verdadera pregunta no es si la gracia elimina la obediencia, sino qué tipo de vida produce la gracia auténtica. Según la Biblia, produce una vida que cada vez se alinea más con la voluntad de Dios. También es importante reconocer que el proceso es progresivo. La gracia inicia una obra que se desarrolla a lo largo del tiempo. El creyente crece en obediencia, lucha contra el pecado y madura espiritualmente. La presencia de esa lucha misma es evidencia de vida espiritual. Cuando alguien afirma haber recibido la gracia pero no muestra ningún deseo de obedecer a Dios, la Biblia invita a examinar la autenticidad de esa experiencia. No porque la salvación dependa de la perfección, sino porque la gracia verdadera siempre produce fruto. La iglesia primitiva entendió este equilibrio. Predicaron la salvación por gracia con fuerza, pero también llamaron a una vida santa. Para ellos, fe y obediencia no eran enemigas, sino compañeras inseparables. En el mundo actual, donde la moral suele relativizarse, este mensaje resulta especialmente necesario. La gracia no rebaja la santidad de Dios, revela su misericordia mientras sigue llamando al ser humano a una vida transformada. Número 6. El nuevo pacto escribe la ley en el corazón. Uno de los conceptos más profundos y esperanzadores de la Biblia es la promesa del nuevo pacto. Dios no anunció que eliminaría su ley moral, sino que haría algo mucho más radical, la escribiría dentro del ser humano. Esta verdad cambia completamente la manera de entender la obediencia, porque ya no se trata solo de normas externas, sino de una transformación interior real. La promesa aparece claramente en Jeremías 31:33,
daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Este pasaje fue dado siglos antes de Cristo, anticipando una obra futura de Dios en su pueblo. Observa con atención, Dios no dice que quitará su ley, sino que cambiará el lugar donde ésta opera. En el antiguo pacto, la ley estaba escrita en tablas de piedra. Era santa y perfecta, pero el corazón humano seguía siendo duro y rebelde. El problema no era la ley, sino la incapacidad del ser humano para vivir conforme a ella de manera constante. El nuevo pacto responde precisamente a esa debilidad. Dios promete intervenir en lo más profundo del ser humano. No se limita a dar instrucciones desde afuera, decide transformar el interior. Esto marca una diferencia enorme en la experiencia espiritual del creyente. Hebreos 8:10 retoma esta misma promesa y la aplica a la obra de Cristo. El autor explica que bajo el nuevo pacto la ley es internalizada. Esto confirma que la enseñanza no fue temporal ni simbólica, sino parte central del plan redentor de Dios. Cuando la ley se escribe en el corazón, la obediencia deja de ser principalmente una presión externa. Comienza a surgir un deseo genuino de agradar a Dios. El creyente no obedece solo porque debe, sino porque algo dentro de él ha sido renovado. Esto no significa que la lucha contra el pecado desaparezca por completo. La Biblia es realista respecto al proceso de crecimiento espiritual. Sin embargo, sí significa que aparece una nueva inclinación interior que antes no existía con la misma fuerza. El profeta Ezequiel complementa esta promesa cuando Dios dice que dará un corazón nuevo y pondrá su espíritu dentro del pueblo para que anden en sus estatutos. Aquí vemos la conexión directa entre el Espíritu Santo y la obediencia transformada. Es crucial entender que el nuevo pacto no rebaja el estándar moral de Dios. Lo que cambia es la capacidad del ser humano para responder. Antes, la ley podía sentirse como un peso imposible. Ahora, por la obra del Espíritu, se convierte en una guía que el corazón renovado comienza a amar. Jesús mismo señaló esta realidad al hablar del nuevo nacimiento. En Juan 3 explicó que es necesario nacer del Espíritu. Este nuevo nacimiento no es solo una declaración legal, es una obra interna que afecta deseos, prioridades y motivaciones. Por eso, el verdadero cristianismo no se limita a una religión de apariencias externas. Es una transformación profunda que empieza en el corazón. Cuando la ley de Dios se internaliza, la vida exterior comienza gradualmente a reflejar ese cambio. También debemos notar que esta promesa protege contra el legalismo. Bajo el nuevo pacto, la obediencia no se basa en esfuerzo humano aislado, sino en la obra de Dios dentro del creyente. La gloria no es del hombre, sino de la gracia divina actuando en él. Al mismo tiempo, esta verdad protege contra el libertinaje. Algunos podrían pensar que la gracia elimina toda expectativa moral. Pero si la ley está escrita en el corazón, entonces la vida transformada naturalmente tenderá hacia la obediencia. El apóstol Pablo describe este proceso como andar en el Espíritu. Cuando el creyente vive sensible a la obra del Espíritu Santo, comienza a producir el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia y dominio propio. Estos frutos reflejan el carácter de Dios. Es importante recalcar que la escritura de la ley en el corazón es un proceso que se desarrolla. Comienza en el nuevo nacimiento, pero madura con el tiempo mediante la comunión con Dios, la renovación de la mente y la obediencia diaria. Muchos creyentes se desaniman porque aún luchan con debilidades. Pero la promesa del nuevo pacto no habla de perfección instantánea, sino de una obra real y progresiva de Dios en el interior del ser humano. Además, esta verdad explica por qué la obediencia cristiana auténtica se siente diferente al mero cumplimiento religioso. No nace del miedo constante, sino de una relación viva con Dios. El corazón empieza a alinearse con lo que antes solo conocía como mandato externo. La iglesia primitiva entendió que el Evangelio no solo perdona pecados, sino que crea personas nuevas. Por eso predicaban tanto la fe en Cristo como la vida transformada por el Espíritu. Ambas cosas van unidas en el nuevo pacto. En el mundo actual, donde muchos buscan cambios superficiales, esta promesa sigue siendo profundamente relevante. Dios no ofrece solo reglas mejores, ofrece corazones nuevos capaces de amar lo que Él ama. Número 7. Los apóstoles enseñaron a guardar los mandamientos. Cuando analizamos la enseñanza del Nuevo Testamento, descubrimos que los apóstoles no proclamaron un mensaje de fe desligado de la obediencia.
Muy por el contrario, después de la resurrección de Jesucristo, ellos continuaron afirmando con claridad que la vida del creyente debía reflejar los mandamientos de Dios. Esta continuidad apostólica es clave para entender la vigencia del estándar moral divino. El apóstol Juan es especialmente directo en este punto. En 1 de Juan 2:3 al 4 escribió: «Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso». Estas palabras son fuertes y deliberadas. Juan no presenta la obediencia como opcional, sino como evidencia del conocimiento verdadero de Dios. Es importante notar que Juan escribió estas palabras décadas después de la resurrección de Cristo. Si los mandamientos hubieran quedado abolidos, este habría sido el momento perfecto para aclararlo. Sin embargo, el apóstol reafirma su importancia dentro de la vida cristiana. Además, Juan no habla de una obediencia meramente externa. A lo largo de su carta enfatiza el amor, la verdad y la vida en la luz. Para él, guardar los mandamientos es la expresión práctica de una relación genuina con Dios, no un simple ritual religioso. El apóstol Pablo, a menudo malinterpretado en este tema, también mantuvo el valor de la obediencia moral. En Romanos 13:8 al 10 explicó que el amor al prójimo cumple la ley, y luego citó varios mandamientos específicos. Esto demuestra que Pablo no consideraba irrelevantes los principios morales dados por Dios. Pablo entendía claramente la diferencia entre buscar justificación por la ley y vivir una vida que refleja la justicia de Dios. Él rechazó el primer enfoque, pero afirmó el segundo. En ningún momento promovió una vida sin dirección moral. También Santiago aporta una voz importante. En su carta insiste en que la fe sin obras está muerta. Aunque no enseña salvación por obras, sí deja claro que la fe genuina produce obediencia visible. Para Santiago, la fe verdadera siempre se manifiesta en la conducta. La iglesia primitiva vivía con esta comprensión equilibrada. Predicaban la gracia con poder, pero también llamaban a una vida santa. No veían contradicción entre fe y obediencia, porque entendían que la obediencia era fruto de la fe viva. Otro detalle significativo es que los apóstoles constantemente exhortaban a los creyentes a apartarse del pecado. Listas de conductas que debían abandonarse aparecen repetidamente en sus cartas. Esto demuestra que el estándar moral seguía siendo relevante para la vida cristiana. Pedro, por ejemplo, escribió que los creyentes debían ser santos en toda su manera de vivir, citando directamente el llamado de Dios en el Antiguo Testamento. Esto muestra continuidad en el carácter moral que Dios espera de su pueblo. Además, el Nuevo Testamento describe la obediencia como parte del proceso de madurez espiritual. No se presenta como una condición para ganar salvación, sino como evidencia de crecimiento en la vida de quien ha sido regenerado. Es crucial entender que los apóstoles escribían a comunidades que ya creían en Cristo. Sus exhortaciones a guardar los mandamientos no eran para convertirlos por obras, sino para guiarlos en una vida coherente con el Evangelio que habían recibido. El libro de Apocalipsis, escrito por el mismo Juan, ofrece una confirmación poderosa. En varias ocasiones describe al pueblo fiel como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen la fe de Jesús. Esta combinación aparece como una marca distintiva del creyente genuino. También debemos recordar que los apóstoles enfrentaron herejías tempranas que intentaban separar la vida espiritual de la conducta moral. Por eso insistieron tanto en la obediencia práctica. Querían proteger a la Iglesia de una fe meramente teórica. La enseñanza apostólica muestra que la gracia no produce indiferencia moral, sino sensibilidad espiritual. El creyente comienza a preocuparse por agradar a Dios en su manera de vivir, no por obligación fría, sino por convicción interna. Otro aspecto importante es que los apóstoles no enseñaron una obediencia perfecta instantánea. Reconocían el proceso de crecimiento, pero sí esperaban una dirección clara de vida que evidenciara la obra de Dios en el corazón. En el contexto actual, donde muchos buscan separar fe y conducta, el mensaje apostólico sigue siendo profundamente relevante. La Biblia no conoce un cristianismo que confiese a Cristo con los labios mientras ignora sistemáticamente su voluntad. La obediencia, según los apóstoles, es una evidencia, no la causa de la salvación. Es fruto, no raíz. Pero es un fruto tan esencial que su ausencia prolongada levanta serias preguntas sobre la autenticidad de la fe.
Por eso, cuando se estudia el Nuevo Testamento de manera completa, se observa una armonía clara, salvación por gracia mediante la fe, y una vida transformada que aprende a caminar conforme a los mandamientos de Dios. Número 8. Los mandamientos definen el amor al prójimo. Uno de los argumentos más poderosos a favor de la vigencia de los mandamientos es que estos no solo regulan la relación del ser humano con Dios, sino también la relación entre las personas. La Biblia enseña que los mandamientos muestran, de manera práctica y concreta, cómo se ve el verdadero amor al prójimo. Sin ellos, el concepto de amor quedaría reducido a algo subjetivo y cambiante. Jesús estableció este principio con absoluta claridad. En Mateo 22:37 al 40 resumió toda la ley en dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Sin embargo, resumir no significa eliminar. Cristo estaba mostrando la esencia que sostiene cada mandamiento moral. Cuando analizamos los mandamientos relacionados con el prójimo, no matar, no adulterar, no robar, no mentir, no codiciar, vemos que todos protegen el bienestar de otros. No son restricciones arbitrarias, son barreras de protección para la vida humana y la convivencia justa. El apóstol Pablo reafirma esta verdad en Romanos 13:9 al 10, donde menciona varios mandamientos y concluye: el cumplimiento de la ley es el amor. Observa que Pablo no contrapone amor y mandamientos, los une de forma inseparable. Esto revela una verdad profunda: el amor bíblico no es solo sentimiento, es acción guiada por la verdad de Dios. En la cultura moderna, el amor suele definirse como hacer sentir bien a otros o validar cualquier decisión. Pero la Biblia presenta un amor que también protege, corrige y establece límites saludables. Por ejemplo, el mandamiento de no matar protege la vida del prójimo. El de no robar protege sus bienes. El de no mentir protege su reputación y la confianza social. Cada mandamiento es, en esencia, una expresión práctica de amor hacia los demás. Sin estos principios claros, el amor se vuelve relativo. Lo que una persona considera amoroso, otra podría verlo como dañino. Los mandamientos de Dios ofrecen un marco objetivo que evita que el amor se distorsione según las emociones del momento. Jesús mismo vivió este equilibrio perfecto. Él mostró compasión profunda por las personas, pero nunca relativizó la verdad moral. Amaba a los pecadores, pero también los llamaba a una vida transformada. Su amor no era permisivo, era redentor. Primera de Juan 5:2 enseña que sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Este versículo conecta tres elementos inseparables: amor a Dios, obediencia y amor al prójimo. Esto significa que no se puede amar verdaderamente al prójimo mientras se ignoran deliberadamente los principios que Dios estableció para su bienestar. El amor genuino siempre busca el bien real del otro, no solo su comodidad momentánea. También es importante notar que los mandamientos protegen especialmente a los más vulnerables. En una sociedad sin principios morales firmes, los débiles suelen ser los primeros perjudicados. La ley moral de Dios crea un marco de justicia que beneficia a toda la comunidad. Pablo entendía que el amor cristiano debía ser concreto. Por eso, después de hablar del amor en Romanos 13, inmediatamente cita mandamientos específicos. Para él, el amor no era una idea abstracta, sino una vida que respeta activamente al prójimo. Además, los mandamientos revelan que el amor verdadero implica autocontrol. Muchas acciones dañinas nacen de deseos desordenados. La ley de Dios guía al creyente a dominar impulsos que, si se desatan, terminan hiriendo a otros. En el mundo actual, donde la palabra amor se usa para justificar casi cualquier conducta, este enfoque bíblico resulta profundamente contracultural. La Escritura insiste en que el amor debe estar alineado con la verdad de Dios para ser realmente amor. Jesús dijo que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto muestra que la estructura moral de la Biblia entera descansa sobre el amor bien entendido, no sobre reglas vacías. Pero ese amor tiene forma, dirección y contenido definidos por Dios. Otro punto clave es que el amor al prójimo no puede separarse del amor a Dios. Cuando una persona se aleja de los principios divinos, tarde o temprano su manera de tratar a otros también se deteriora. La historia humana lo demuestra repetidamente. La obediencia a los mandamientos, entonces, se convierte en una forma práctica de vivir el amor cada día. No se trata solo de grandes gestos emocionales,
sino de decisiones constantes que respetan, honran y protegen a los demás. También debemos recordar que el amor bíblico busca el bien eterno del prójimo, no solo el bienestar inmediato. Por eso, a veces el amor implica decir la verdad aunque resulte incómoda. Los mandamientos ayudan a mantener ese equilibrio. La Iglesia primitiva entendió que la comunidad cristiana debía caracterizarse por un amor visible y práctico. Ese amor se expresaba en generosidad, honestidad, pureza y justicia, todas cualidades alineadas con la ley moral de Dios. Número 9. El Apocalipsis muestra a los fieles guardando los mandamientos. Cuando la Biblia quiere describir al pueblo fiel en el tiempo final, no lo hace de manera ambigua. El libro de Apocalipsis, la revelación profética sobre el desenlace de la historia, presenta características claras de quienes permanecen leales a Dios. Entre esas características aparece una que muchos pasan por alto, la obediencia a los mandamientos divinos. Apocalipsis 14:12 declara: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este versículo es profundamente significativo porque une dos elementos inseparables, fe y obediencia. No presenta a los fieles como personas que solo creen, sino como creyentes cuya vida refleja esa fe. Es importante notar el contexto. Apocalipsis describe un tiempo de intensa presión espiritual, engaño y oposición contra el pueblo de Dios. En medio de ese escenario, el texto identifica a los verdaderos seguidores no solo por su profesión de fe, sino por su fidelidad práctica. La palabra paciencia en el pasaje implica perseverancia bajo prueba. Esto sugiere que guardar los mandamientos en el tiempo final no será simplemente un acto cómodo, sino una expresión de lealtad en medio de dificultades reales. Además, el versículo no presenta la obediencia como alternativa a la fe en Jesús. Ambas aparecen juntas. Esto desmonta la idea de que el Nuevo Testamento separa la fe de la obediencia. En la visión profética, el pueblo fiel vive ambas realidades de manera armoniosa. El Apocalipsis fue escrito décadas después de la resurrección y ascensión de Cristo. Si la ley moral hubiera quedado sin relevancia, sería extraño que el libro profético final de la Biblia describiera a los santos como guardadores de los mandamientos de Dios. Otro detalle clave es que Apocalipsis constantemente contrasta dos grupos, los que siguen al Cordero y los que siguen al sistema rebelde contra Dios. La obediencia aparece como una de las líneas divisorias entre ambos caminos. Esto no significa que los creyentes sean perfectos en su conducta, sino que su dirección de vida refleja lealtad a Dios. La fe genuina produce perseverancia y compromiso, incluso cuando el entorno cultural presiona en sentido contrario. También debemos entender que Apocalipsis utiliza lenguaje simbólico, pero cuando describe la fidelidad del pueblo de Dios, lo hace en términos morales muy concretos. La obediencia no se presenta como algo secundario o irrelevante. El mismo libro enfatiza repetidamente la importancia de guardar la palabra de Dios. Esta idea de guardar implica valorar, preservar y vivir conforme a lo recibido. No es una obediencia superficial, sino una fidelidad consciente. Además, el Apocalipsis muestra que en los últimos tiempos habrá confusión espiritual generalizada. En ese contexto, la permanencia a los mandamientos se convierte en una señal de claridad espiritual y de compromiso con la verdad divina. Jesús mismo, en los mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, elogia la obediencia y reprende la tolerancia al pecado. Esto demuestra que, incluso en la era de la Iglesia, la conducta moral seguía siendo un asunto central. La conexión entre mandamientos y fe en Apocalipsis 14:12 también protege contra dos errores extremos. Por un lado, evita el legalismo sin fe. Por otro, evita una fe sin transformación práctica. El texto mantiene el equilibrio del Evangelio. Es significativo que el pasaje hable de los mandamientos de Dios, no de tradiciones humanas. La fidelidad final del pueblo de Dios está ligada a la voluntad revelada del Señor, no a sistemas religiosos creados por el hombre. También debemos notar que el Apocalipsis no presenta esta obediencia como algo meramente individual. Describe a un pueblo, una comunidad que colectivamente refleja esta fidelidad. Esto subraya la dimensión comunitaria de vivir conforme a la voluntad de Dios. En el mundo actual, donde la presión cultural para relativizar la moral es cada vez mayor, este retrato profético resulta especialmente relevante.
La Biblia anticipa que la fidelidad a los mandamientos será una marca distintiva en tiempos de confusión. Otro aspecto importante es que esta obediencia está inseparablemente unida a la fe en Jesús. No se trata de volver a un sistema de salvación por obras, sino de una fe viva que produce perseverancia y lealtad. La esperanza del Apocalipsis no está en la perfección humana, sino en la victoria del Cordero. Sin embargo, los que siguen al Cordero son descritos como personas cuya vida refleja esa relación mediante la obediencia. Esto confirma la armonía de toda la Escritura. Desde el Antiguo Testamento hasta la visión final, Dios sigue buscando un pueblo que le ame, confíe en Él y camine conforme a sus caminos. Número 10. La obediencia es fruto de una vida transformada. Al llegar a este punto, es fundamental comprender una verdad que equilibra todo lo anterior. La obediencia bíblica auténtica no es la causa de la salvación, sino el fruto de una vida que ha sido transformada por la gracia de Dios. Cuando este orden se invierte, nacen dos errores peligrosos: el legalismo que intenta ganarse el favor divino, y el libertinaje que desprecia la santidad. La Biblia evita ambos extremos con una claridad admirable. Efesios 2:8 al 10 presenta este equilibrio con precisión perfecta. Primero afirma que somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero inmediatamente después declara que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. La salvación no nace de la obediencia, pero la verdadera salvación produce obediencia. Esto significa que las buenas obras y la obediencia no son el precio de entrada al reino, sino la evidencia de que la vida de Dios ya comenzó a obrar en el corazón. Es la diferencia entre intentar fabricar fruto artificial y permitir que un árbol vivo produzca fruto natural. Jesús utilizó precisamente esa imagen en varias enseñanzas. Habló de árboles buenos que dan buen fruto y árboles malos que dan fruto malo. Su punto era claro: la naturaleza del árbol determina el fruto. De la misma manera, una vida transformada por Dios comienza a mostrar cambios visibles. La transformación interior es la base de la obediencia cristiana. Sin ese cambio profundo, la obediencia se vuelve pesada, inconsistente y muchas veces hipócrita. Pero cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu Santo, aparece un deseo real, aunque imperfecto, de vivir conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo describe esta realidad como una nueva creación. En 2 de Corintios 5:17 afirma que el que está en Cristo, nueva criatura es. Esta nueva identidad no es solo un título espiritual, implica un proceso real de cambio en la manera de pensar, desear y vivir. Es importante reconocer que este fruto de obediencia es progresivo. La Biblia no enseña perfección instantánea. El creyente genuino sigue enfrentando luchas internas, pero ahora existe una dirección diferente. Hay convicción cuando falla y un deseo creciente de agradar a Dios. La presencia de esa lucha misma es significativa. Antes de la transformación, la persona puede vivir en desobediencia sin mayor conflicto interno. Después de la obra de Dios en el corazón, aparece una sensibilidad nueva hacia el pecado y una búsqueda sincera de cambio. Filipenses 2:13 explica que es Dios quien produce en el creyente tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Este versículo es clave porque muestra que la obediencia cristiana no depende únicamente del esfuerzo humano, sino de la obra activa de Dios dentro de la persona. Esto no elimina la responsabilidad humana, pero sí establece la fuente del cambio. El creyente coopera con la obra de Dios, pero reconoce que la transformación profunda proviene de la gracia divina operando en su interior. También debemos entender que el fruto de obediencia no siempre es espectacular ni inmediato. A menudo se manifiesta en decisiones diarias: elegir la verdad en lugar de la mentira, la pureza en lugar de la corrupción, la paciencia en lugar de la ira. Son cambios reales, aunque a veces silenciosos. El Nuevo Testamento también habla del fruto del Espíritu en Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y dominio propio no son producidos por simple disciplina externa, sino por la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando la obediencia se entiende como fruto, desaparece la ansiedad de intentar ganarse la salvación. El enfoque cambia hacia una relación viva con Dios que naturalmente comienza a reflejarse en la conducta. Al mismo tiempo, esta verdad confronta la idea de una fe sin consecuencias prácticas. La Biblia no conoce un cristianismo meramente intelectual. La fe viva siempre produce algún tipo de transformación visible con el tiempo.
Santiago fue muy claro al respecto cuando escribió que la fe sin obras está muerta. No estaba contradiciendo la salvación por gracia, estaba señalando que la fe genuina inevitablemente se manifiesta en la vida real. También es importante recordar que el crecimiento espiritual tiene etapas. Algunos creyentes muestran fruto más evidente que otros según su madurez y su proceso de santificación. Dios obra pacientemente, pero su obra es real. La obediencia como fruto también protege el corazón de la arrogancia espiritual. Si el cambio proviene de la gracia de Dios, nadie puede jactarse de superioridad moral. Toda la gloria pertenece al Señor que transforma. En el mundo actual, donde muchos buscan resultados rápidos sin transformación profunda, este principio bíblico sigue siendo profundamente relevante. Dios no solo quiere comportamiento modificado, quiere corazones renovados que produzcan una vida nueva. La meta final no es simplemente cumplir reglas, sino reflejar el carácter de Cristo. La obediencia se convierte entonces en la expresión visible de una relación viva con Él. Al llegar al final de este recorrido bíblico, una verdad se levanta con claridad innegable. La pregunta sobre la vigencia de los mandamientos no puede responderse con opiniones humanas ni con tendencias culturales pasajeras. Debe responderse con la escritura abierta y el corazón dispuesto a escuchar. Y cuando la Biblia habla, lo hace con una coherencia que atraviesa desde el Génesis hasta el Apocalipsis. A lo largo de estos fundamentos hemos visto que Dios no cambia, que Jesucristo no abolió la ley, que el amor verdadero se expresa en obediencia, y que la gracia no cancela la transformación moral. Cada una de estas piezas encaja como parte de un mismo diseño divino que revela el corazón de Dios hacia la humanidad. La Biblia no presenta los mandamientos como reliquias de una era antigua, sino como expresiones vivas del carácter santo, justo y amoroso del Señor. Por eso, la discusión no gira realmente en torno a si los mandamientos siguen vigentes, sino a si estamos dispuestos a entenderlos correctamente a la luz del Evangelio. También ha quedado claro que la obediencia bíblica no es un intento humano por ganar la salvación. Ese camino quedó cerrado para siempre. La salvación es y seguirá siendo por gracia mediante la fe en Jesucristo. Este es el fundamento inamovible del mensaje cristiano. Sin embargo, la misma gracia que perdona es la que transforma. El Nuevo Testamento insiste una y otra vez en que la fe viva produce fruto visible. No perfecto de inmediato, pero sí real, progresivo y cada vez más evidente en la vida del creyente. El nuevo pacto no eliminó la ley moral de Dios, la trasladó al corazón. Donde antes había tablas de piedra, ahora hay una obra interna del Espíritu Santo que comienza a moldear deseos, decisiones y prioridades. Esta es la verdadera revolución del Evangelio. Por eso, el cristianismo bíblico no es una religión de apariencias externas ni de cumplimiento frío. Es una transformación profunda que nace desde adentro y que, con el tiempo, se refleja hacia afuera. La obediencia deja de ser una carga pesada para convertirse en una respuesta de amor. También vimos que los apóstoles mantuvieron este equilibrio con firmeza. Predicaron la gracia con poder, pero nunca promovieron una fe sin dirección moral. Para ellos, conocer verdaderamente a Dios se evidenciaba en una vida que buscaba agradarle. El libro de Apocalipsis, lejos de presentar un pueblo indiferente a la voluntad divina, describe a los fieles como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta imagen final de la Biblia no es accidental, es profundamente intencional. En un mundo donde la moral se redefine constantemente, esta verdad resulta más relevante que nunca. La cultura cambia, las opiniones cambian, las tendencias cambian, pero el carácter de Dios permanece firme. Y con él, permanecen los principios que reflejan su naturaleza. Esto no significa vivir bajo condenación constante ni bajo el peso del perfeccionismo. Significa caminar en una relación viva con Dios, donde la gracia perdona cuando fallamos y el Espíritu nos impulsa a seguir creciendo. La pregunta clave, entonces, no es si hemos alcanzado una obediencia perfecta, porque la Biblia reconoce nuestra debilidad. La pregunta real es la dirección del corazón. ¿Hay en nosotros un deseo sincero de agradar a Dios? ¿Hay una lucha real contra el pecado? ¿Hay evidencia de transformación? Donde la gracia ha tocado verdaderamente una vida, algo empieza a cambiar. Tal vez lentamente, tal vez con tropiezos, pero de manera real. Aparece una nueva sensibilidad espiritual, un nuevo amor por la verdad y un nuevo rechazo al pecado.
Este mensaje también trae esperanza profunda. Dios no nos llama a obedecer con nuestras propias fuerzas. Él mismo promete obrar dentro de nosotros. El mismo que manda es el que capacita. El mismo que llama es el que transforma. Por eso, los mandamientos no deben verse como cadenas del pasado, sino como la descripción de una vida alineada con el corazón de Dios. Son, en realidad, el mapa de cómo se ve el amor a Dios y al prójimo en la práctica diaria. El peligro siempre será caer en los extremos, confiar en las obras para salvarnos o usar la gracia como excusa para ignorar la voluntad divina. La Biblia nos llama a un camino más profundo, donde la fe y la obediencia caminan juntas bajo el poder de la gracia. Hoy más que nunca, el mundo necesita ver creyentes cuya fe no sea solo palabras, sino vida transformada. No perfección fingida, sino crecimiento real. No religiosidad vacía, sino corazones rendidos a Dios. Si algo deja claro toda la Escritura es que Dios sigue buscando un pueblo que le ame de verdad, que confíe en su Hijo y que camine cada día más conforme a sus caminos. Ese ha sido siempre su deseo. La buena noticia es que este camino no comienza con esfuerzo humano, sino con rendición. Todo inicia cuando una persona se acerca a Cristo con fe sincera y permite que su gracia haga la obra que nadie puede hacer por sí mismo. Así, la respuesta final se vuelve luminosa y equilibrada. Los mandamientos de Dios siguen reflejando su carácter eterno, y la vida del creyente, transformada por la gracia, comienza a caminar en esa misma dirección. No por obligación fría, sino como fruto vivo de un corazón que realmente ha sido tocado por Él.